Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Bien, empecemos. Hoy nos toca trabajar con lo que es el tema número 4. Vamos a continuar con lo que es algoritmia. Hoy principalmente nos vamos a enfocar en el aspecto de la construcción del algoritmo, ¿sí? Habíamos comentado que en este tema íbamos a ver una secuencia de conceptos, los cuales íbamos tratado de verlo a grandes rasgos. Hoy nos vamos a concentrar en uno de los elementos fundamentales de lo que es la algoritmia, es justamente lo que es el diseño, ¿ya? Ahora, el diseño conlleva algunos pasos adicionales que los vamos a ir viendo en las clases a continuación. Entonces, básicamente, nuestro objetivo principal es hoy iniciar una serie de sesiones en las cuales vamos a concentrarnos en lo que es el diseño del algoritmo. ¿Listo? Entonces, tomando en cuenta eso, comencemos primero conociendo un poquito mejor lo que es el lenguaje algorítmico, que es justamente la esencia para representar nuestro algoritmo o la solución a un problema que tenemos que plantear. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir. Muy bien. Por acá ven compartido, ¿verdad? Un archivo de Word. Acá les he armado lo que es, un resumen de lo que es el lenguaje algorítmico para que, de acá saquen algunas notas que son importantes para ustedes. ¿Ya? Por favor, van a revisar. Cuando les pida apuntar, deben hacerlo. Ok. El diseño del algoritmo se puede hacer a través de pseudocódigo o tal vez también lo que es un diagrama de flujo, ¿ya? Ambos representan bastante bien lo que es un algoritmo realmente. Yo he optado siempre por estar trabajando más con diagramas de flujo porque son un poco más sencillos de comprender. Ahora, el pseudocódigo es otra forma de presentar el algoritmo y es como escribir en palabras el planteamiento de la solución que tú quieres llevar. El problema de escribir pseudocódigo es que muchas veces escribimos cosas que realmente no son correctas. Entonces, es un lenguaje también formal el pseudocódigo. E igual hay que aprender las reglas que lo rigen para que podamos representar bien al algoritmo, ¿ya? Ahora, normalmente agarro el diagrama de flujo porque el diagrama de flujo lo que hace es orientarnos mucho mejor de cómo va a ser la forma del algoritmo. Porque es muy clásico escuchar, no sé dónde empezar, no sé dónde terminar, no sé qué significa esto. Y cuando vamos a pseudocódigo, se complican un poquito más, porque en pseudocódigo tú tienes que escribirlo y ahí uno puede escribir lo que gusta, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, vamos a agarrar los diagramas de flujo este semestre también para representar a nuestros algoritmos. Empecemos con la simbología, que es lo más importante. Esto hay que apuntarlo, por favor. El inicio lo vamos a representar con la elipse, así como el final, ¿sí? Del algoritmo. O sea, cada principio y final del algoritmo inician con la elipse. Dos, un subalgoritmo o pedazo de algoritmo se puede representar con este rectángulo, ya sea con con una raya en el lado izquierdo, fíjate, ¿no? O doble raya haciendo otro más en el lado derecho. Es decir, que esta es una forma. No se sorprendan si ven también en algunos textos que ocupan lo mismo, ¿sí? Vamos a tratar de explicarlo por acá. Es que es muy similar, ocupan el mismo, pero de repente solo le hacen una línea en el lado izquierdo y ya nosotros sabemos que eso es también un subalgoritmo o subprograma o proceso de nuestro algoritmo, ¿no? Ahora, esos van a aparecer cuando tengamos un problema un poquito complejo en el sentido de largo, ¿ya? Entonces, lo que normalmente hacemos cuando tenemos un problema grande es decir, bueno, primero voy a concentrarme en uno, luego me voy a concentrar en dos, y tú vas armando más que todo, más que la solución, ¿no? Los pasos grandes que hay que hacer para solucionar el problema, ¿sí? Puedo dar un ejemplo puntual. Imagínense que este es ya un algoritmo que he empezado y yo de repente me encuentro con algunos problemitas, como que tengo que hacer unas acciones un poquito más largas y elaboradas, como por ejemplo, veamos por qué decir ordenar, ¿sí? Imagínense que tenga que ordenar algo, eso conlleva una serie de pasos adicionales, entonces de seguro que yo no quiero recargar mi algoritmo poniéndome a escribir qué hay que hacer para ordenar algo, ¿sí? Entonces, nada más me quiero concentrar en lo que tengo ahorita y digo, bueno, luego voy a crear
un subalgoritmo que se encargue de ordenar, porque ahorita no, me voy a concentrar solo en lo que tengo que hacer. Suponiendo que ya está ordenado, ahora voy a hacer, por ejemplo, un proceso de buscar, ¿sí? Entonces, suponiendo que ya se ha ordenado y que ya busqué, puedo continuar para adelante con mi algoritmo. Fíjense la facilidad que te da el pensar en subalgoritmos o subprogramas. Yo estoy tratando de solucionar un problema, pero ordenar y buscar son procesos largos o demasiado elaborados y tal vez yo ahorita no me voy a concentrar en ello porque me interesa el problema que tengo que solucionar, ¿sí? Entonces, aquí está un ejemplo en el cual tú puedes representar esos subprocesos o subalgoritmos a través de este símbolo en diagrama de flujo, cosa que luego que hayas terminado la solución de plantear con su inicio y final, te encargas de implementar, ordenar. Es decir, que en otro lugar de tu diagrama de flujo debe estar la instrucción que diga, por ejemplo, algo así como ahí arrancando uno, y este debe llamarse, fíjate, ordenar. Y ese debe marcar el inicio de un subalgoritmo que se va a encargar de hacer ordenaciones, ¿no? Entonces, cuando hay algo complicado y nosotros queremos concentrarnos en la solución al problema, pero obviar por ahora el hecho de que tengo que hacer esto, este paso, pues lo podemos hacer a través de su algoritmo. ¿Listo? Dividir para vencer, dicen algunos, y este es un ejemplo. Cuando el problema está muy grande, hay que dividirlo en subprocesos o subalgoritmos para que no se vea tan complejo. Otro símbolo es para el hologramo con los lados inclinados. Este indica entrada o salida, ¿sí? Todo algoritmo dice que tiene salida, porque si es hecho un algoritmo que no tiene salida, no tiene sentido el haberlo construido. ¿Qué es la salida? Normalmente te piden calcular algo, resolver un problema, y tú a la hora que has ya calculado o resuelto el problema, siempre tienes que emitir un resultado, ¿sí? Tienes que decir, tal es la respuesta, ¿cierto? Entonces, esta figura o este símbolo permite que nosotros saquemos resultados en pantalla, ¿cierto? Saquemos en resultados afuera del algoritmo, te diga mostrar resultado, ¿cierto? O también nos sirve para el concepto de entrada de datos. Hay algoritmos que necesitan información, que necesitan datos para poder calcular algo o realizar una actividad. Por ejemplo, si tú quieres calcular el área del cuadrado, y yo te digo calculen el área del cuadrado, tú dime, ¿qué necesitas para calcular el área del cuadrado? No sé quién me quiere decir. ¿Qué se Su, necesita? Perdón, su base y su altura. su base y su altura. Ya, el cuadrado, como todos son el mismo, ¿no es cierto? Son idénticos sus lados. Entonces, podemos decir que necesito solamente su lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no, para ser cuadrado, los cuatro lados son iguales, entonces o leo su base o leo su altura, va a ser el mismo. Entonces, esa es una entrada. No le voy a decir introduzca base y altura. Le voy a decir puntualmente introduzca el lado del cuadrado. Cuando yo tenga el lado del cuadrado capturado, voy a decirle, voy a poder calcular el área de un cuadrado, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos entender el concepto de lo que es entrada y lo que es salida. Yo calculo el área del cuadrado con el lado que me indique, calculado ese resultado, mostrar en pantalla cuál es el área del cuadrado. Ahí está el concepto de entrada y salida. Ok, las operaciones de cálculo o aritméticas o lógicas también, que pueden haber algunas, se las hace con un rectángulo similar al subalgoritmo que vemos por acá. Es similar, sí, pero no tiene la señalética de una raya en el lado izquierdo o derecho. Es un rectángulo limpio. ¿Listo? Luego aquí viene una herramienta fundamental. Este es el rombo o lo que llamamos nosotros el sí condicional. Esta es la herramienta que nos posibilita realizar preguntas en el algoritmo. Sirve para que el algoritmo tome una decisión de qué camino va a hacer, si va a ir por la izquierda o se va a ir por la derecha. Entonces, esta decisión normalmente está asociada con que ahí dentro se escribe una pregunta, ¿sí? Debemos escribir una pregunta, ¿ok? Y esta pregunta, pues no va en palabras realmente, ¿no? La pregunta normalmente debería estar escrita en un lenguaje
formal. Es decir, en no decir, por ejemplo, ¿será que hace calor? ¿Será que hace frío? ¿Será que el día de hoy? No. En la computadora no adivina ni responde ese tipo de preguntas. Las preguntas las vamos a armar a través de operadores de comparación. Ahora, los operadores de comparación, ustedes lo ocupan, solamente que lo hacen en su lenguaje en su lenguaje verbal cotidiano de una manera informal. Es que a la computadora no puedes preguntarle como nosotros preguntamos. Entonces a esta solo le vas a poder preguntar realizando comparaciones con operadores como este, ¿sí? Esos son tres de los operadores que se pueden utilizar en las preguntas que planteamos en diagramas de flujo, ¿ya? Entonces, estas preguntitas son de mayor el primero, ¿sí? Menor y distinto, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes planteen una pregunta acá, tienen que pensar que esa pregunta tiene que estar planteada a través de estos símbolos, ¿no? Que indican pregunta para que el algoritmo tome una decisión. ¿Listo? Entonces eso hay que recordar en lo que es el concepto del diamante o el uso del rombo. Finalmente tenemos por acá unos símbolos especiales como los conectores, ¿sí? Este símbolo que vemos por acá se llama conector fuera de página. Es cuando tú has construido tu algoritmo. Fíjate, por ejemplo, ahorita empecé de manera vertical. Ese es el crecimiento del algoritmo de manera vertical. Pero digamos que llegaste al final de la página y tienes que volcar hoja, irte a otra página, ¿sí? Entonces tú utilizas esta señalética para indicar que el algoritmo continúa en la siguiente página. Normalmente utilizamos una etiqueta indicando el número de conector. Por ejemplo, si es la primera vez que estoy usando, pongo acá el número 1, indicando que es el conector 1. Y al volcar página, vuelvo a empezar la página con este mismo símbolo, ¿sí? Va a ser como el inicio, ¿no? Este mismo símbolo y esta misma etiqueta, de tal manera que se van a encadenar, ¿no? El 1 que terminaba en la página 1 se va a encadenar con el 1 que está en la siguiente página. También podemos hacer uso de este otro símbolo, que es nada más una circunferencia pequeñita y tiene el mismo concepto, solamente que es un conector dentro de la página. Bueno, sucede lo mismo que estamos viendo acá. Miren, si mi algoritmo fuera este, ha crecido tanto que llegué al final de página y no hay más para abajo campo, pero sí hay mucho campo a la derecha. Entonces yo usaré este conector, ¿no? Le pondré ahí su etiqueta, ¿no? Por ejemplo, 1. Y luego iré a la otra, al ladito, a la misma página, ¿no? Y ahí pondremos lo mismo, el mismo símbolo, ahí, y con la misma etiqueta, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que tu algoritmo puede ser de que haya avanzado de manera vertical hasta llegar al final de la hoja. Luego ves que a la derecha hay todavía mucho campo, entonces dices, bueno, 1 acá y a la derecha te haces un campo y te pones también el 1 indicando que este continúa acá, ¿cierto? Y luego tu algoritmo va a continuar también para abajo, ¿sí? Entonces eso es un conector dentro de la página. Ahora, lo que puedes hacer para no confundir tanto es usar siempre este conector, el redondito, el circunferencia, que es el que más se ocupa. Puede ser para el mismo propósito y lo mismo, ¿sí? Puede ser para dentro de la página, como hemos visto acá, o también como fuera de página, el mismo símbolo. El tema es que sí o sí tiene que estar etiqueteado, o sea, tiene que haber un número acá que indique con cuál conector va a continuar. ¿Listo? Ahora, los algoritmos que planteamos no son tan largos, normalmente son pequeños, pero en algún momento me van a ver a mí que se me acaba la pantalla y sí estoy utilizando estos conectores para que comprendan el algoritmo, ¿ya? A lo mejor es pues que el algoritmo quepa en una página, entonces lo recomendable es empezar siempre tu algoritmo al principio de página si va a ser muy largo, ¿no? Es que normalmente las soluciones que nosotros planteamos no requieren mayor espacio. Normalmente es de una plana al máximo. Bueno, acá vemos que no puede estar las cosas así como hemos visto acá, sueltas, ¿sí? Todo suelto. Todo tiene que estar ligado a través de unas flechas de conexión. Las flechas van a permitir visualizar cómo va a fluir la información de un punto al otro dentro del algoritmo.
Las flechas solamente son rectas, o es para arriba, o para izquierda, o para derecha, o para abajo, pero no son curvas y tienen sentido. Quiere decir que hay una dirección que me está señalada por la flecha y que yo voy a utilizar para leer el algoritmo. Es decir, las flechas me van a guiar porque acá si yo veo esto, por ejemplo, así todo suelto, digo, pero ¿dónde voy a continuar? Sin embargo, cuando empiezas a utilizar ya las flechas, es decir, le das este sentido de conexión, las flechas está haciendo como si fueran las tuberías de agua. Por ahí se sabe que está yendo la información, ¿cierto? Y sabemos qué camino va a seguir, ¿no? Entonces es como eso, todo en el algoritmo debe estar ligado por flechas para indicar el fluido de la información de dónde a dónde está yendo, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta que es como la tubería de agua, que si hay una que está mal planteada, pues va a desviar, ¿no? El flujo del agua y si hay una rota, va a evitar que la información llegue al siguiente paso, porque no tiene por qué canal llegar. Muy bien. Entonces, esos son los símbolos básicos de lo que es la algoritmia. Por favor, eso tiene que estar en su primer apunte de diagramas de flujo, porque esa es la esencia de lo que vamos a ir haciendo. Falta algunas cosas por acá, pero los vamos a ir implementando a medida que vayamos comprendiendo mejor cómo se elaboran o diseñan los algoritmos. ¿Ok? Luego por aquí tenemos un ejemplo de un algoritmo planteado. Vamos a intentar interpretar. Dice inicio, la elipse, inicio del algoritmo. Siguiente paso, leer A, B, es decir, que está pidiendo dato de entrada en las variables llamadas A, B. ¿Y qué son variables? Habíamos dicho que las variables son como unas cajas o depósitos que almacenan datos, ¿no? Datos que nosotros vamos a necesitar utilizar en alguna fórmula más adelante, ¿sí? Acá dice procesar, aunque no es necesario poner esta etiqueta, ¿ya? Leer también yo ya no lo pongo, pero para que ustedes no confundan la entrada con la salida que estamos viendo acá, normalmente le pongo leer la etiqueta y ahí las variables, ¿ya? Pero este de procesar no es necesario, simplemente se pone la variable que va a recibir el cálculo del resultado, ¿sí? Y la operación aritmética que está construyendo el resultado que se espera, ¿sí? Esta es la suma de A con B. Bueno, acá el siguiente paso dice mostrar el resultado. Entonces, y ahí luego viene el final, ¿sí? Entonces acá la flechita debió estar mejor con la cabecita de dirección, ¿sí? Para que sea interpretado sin ninguna duda, ¿ya? Dos, el uso de las etiquetas no es necesario y yo lo recomiendo solo para leer y para mostrar porque se parecen y, bueno, a veces los confunden. Aunque lo normal es que leer esté al principio y el mostrado esté finalizando el algoritmo, ¿sí? Lo normal es eso. Ok, entonces aquí estamos viendo un ejemplo de un algoritmo que suma dos valores introducidos por el usuario. Esos dos valores están en la variable A y en la variable B. Entonces, cuando yo le pido al usuario introducir un dato, lo tengo que vaciar a una variable. Y la forma de llevarlo a una variable es a través de la instrucción leer y el nombre de la variable que va a recibir lo que el usuario ha introducido, ¿sí? Ahora, aquí debemos que darnos cuenta que el orden del algoritmo es súper importante, es súper importante. ¿Por qué? Porque el orden es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, exactamente como lo estamos viendo ahí. ¿Listo? Entonces, si nosotros no ponemos el orden correcto, lo más probable es que vamos a encontrarnos con problemas como este. Miren, acá yo solamente voy a hacer una pequeña variación del algoritmo y voy a modificar un detallito nada más. Vamos a ver por acá, un simple cambio y todo va a cambiar de control. Miren acá, por ejemplo, voy a poner, lo estoy reemplazando la instrucción por mostrar resultado, ¿sí? Entonces ese cambio lo estoy haciendo para que vean ustedes que hay diferencia en la organización del algoritmo. Aquí ahora dice mostrar resultado. Y ahora acá dice, por ejemplo, entonces he reemplazado lo anterior por dos instrucciones diferentes, ¿sí? Este va a mostrar resultado, ¿ya? Y este va a leer AB.
Ahora, ¿cómo sería la interpretación del algoritmo? Esa sería la pregunta, ¿no? Acá ya no habría esto, ni habría esto. Entonces, cuando interpretamos el algoritmo, debo empezar siempre de inicio. Acá dice inicio y el siguiente paso dice mostrar resultado. Mostrar significa que está sacando, imprimiendo en la pantalla el computador, por ejemplo, ¿sí? Y acá dice mostrar resultado, pero yo les pregunto, ¿qué muestra en pantalla? ¿Qué sale en la pantalla? Vieron que no saben, porque no saben que tiene resultado. La variable resultado no sabemos que tiene, entonces lo que sale en la pantalla es lo que llamamos basura, ¿sí? Es algo indeterminado y tampoco me va a servir de nada porque desconozco su valor, porque aquí dice mostrar el valor que tiene la variable resultado. Y yo empecé acá mi algoritmo y en ningún momento he calculado algo o he pedido la variable resultado, pero acá ya lo está mostrando. Entonces sale en pantalla una basurita y luego aquí dice calcular resultados igual a más b. Y acá también me pregunto, bueno, aquí ya quiere calcular resultado y poner el valor de la variable a y la variable b. Y otra vez me pregunto, ¿cuánto vale a? No sé. ¿Cuánto vale b? No sé. No sé más no sé igual a resultado no sé. Entonces la variable de resultados es no sé, ¿sí? Entonces yo también esto lo observo como malo, esto peor, ¿sí? Y ahora aquí que dice leer a B. Entonces, esto es cuando el algoritmo le dice al usuario, introduzca el valor de la variable A, introduzca el valor de la variable B, y esto ya el usuario les va a introducir, y eso sí está bien, ¿sí? No habría error ahí realmente desde el punto de vista de que, pues, está correcto, porque está leyendo los dos valores. Sin embargo, ahora el problema acá sería que esos dos valores leídos no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque acá viene el final del algoritmo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha fallado? Ha fallado la lógica, ¿no? La lógica del algoritmo. Y eso nosotros tenemos que cuidar. La lógica es que si voy a calcular algo y voy a necesitar datos de entrada, los debo pedir primero, ¿sí? Los debo pedir primero. Entonces, eso estuvo muy mal, ¿no? Lo que debe estar bien es el ERA B para que yo pueda calcular el A más B y ponerlo en la variable de resultado. Esto está bien, ahora esto también va a estar correcto, ¿sí? Y luego, obviamente, ya no tendríamos que leer porque ya lo hemos leído, tocaría ahora mostrar el resultado. Ahora sí tendría una lógica correcta. Entonces, por eso les decía que normalmente en el algoritmo primero entran, ¿sí? Luego se procesan y luego mostramos resultados. Este mini algoritmo que hemos planteado nos muestra lo que normalmente debemos ver en cualquier algoritmo que ustedes planteen. Solamente que tal vez haya más pasos en el medio porque hay que resolver algunas cosas que no están simplemente en algún cálculo como hemos visto en este ejercicio, ¿ya? Entonces cuiden siempre esa lógica, ¿no? Entra algo, calculo algo y luego lo muestro. Y no puedo volcar porque esto tiene una secuencia de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El orden es súper importante acá y no podemos estar pensando de que igual va a funcionar, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los errores que yo he visto que cometen a veces. No es cierto que no te vas a ir a clases sin haberte aseado y desayunado, ¿no? No tiene sentido que te vayas a clases a la UAGRM, ¿no es cierto? Y que allá te vayas a lavar los dientes y desayunar, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, esa es la lógica que estoy buscando que ustedes lo comprendan, ¿ya? Bueno, cuando ustedes armen su algoritmo, revisen que estas características estén presentes. Uno dice, su algoritmo debe tener un principio y final. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que se haga infinito? Ah, pues es que más adelante vamos a aprender que nuestros algoritmos son capaces de ejecutar un montón de pasos, ¿sí? Un montón de pasos de manera repetitiva. Es decir, que tú le puedes instruir al algoritmo que repita una secuencia de pasos muchas veces. Entonces, eso hay que cuidar de que en algún momento termine y no se convierta en infinito. Todo algoritmo debe ser finito. En algún momento debe llegar a tocar fin del algoritmo. Debe ser preciso en el sentido de que está resolviendo el problema que se solicitó.
¿ya? Sin ninguna ambigüedad. ¿Qué significa? Que si yo te pido calcular el área del cuadrado, tú me calcules el área del cuadrado, sin error. No vaya a ser que yo te diga, calcula el área del cuadrado y luego me calculas el área del rectángulo, ¿verdad? Hay que recordar que hay que ser precisos porque el algoritmo nunca va a fallar. El que falló fue el diseñador del algoritmo porque se equivocó en el planteamiento o se equivocó a la hora de plantear los pasos que debe hacer para solucionar el problema. Hay que cuidar las entradas. Si son necesarias, hay que pedirle al usuario introducir datos, ¿sí? ¿Puede haber un algoritmo que no necesite entradas? Correcto, puede haber. Por decirte, si yo tengo que mostrar en pantalla el valor de pi, ¿no? Como pi es un constante y yo lo puedo determinar y nunca va a cambiar, pues yo escribo pi igual a 3.141516 hasta el gran grado de precisión que me indique, ¿cierto? Entonces, todo lo que tú puedas calcular, no lo pidas, ¿sí? No va a ser entrada. Entrada es todo dato que tú necesitas para poder calcular o resolver el algoritmo. La salida, sin embargo, esta sí se lleva, por decirte, las luces, porque la salida es fundamental recordar que todo algoritmo debe tener salida. Yo creo que no hay algoritmo que no tiene salida, porque si no, no tiene sentido de haberse construido, ¿ya? Cuiden que su algoritmo tenga mostrar algo que está asociado a lo que se pidió solucionar. ¿Listo? Entonces, normalmente la salida se construye a través de las entradas, por si acaso. Finalmente, el tema de la eficacia, pues en el sentido de que todas las operaciones a realizar en el algoritmo deben ser suficientemente básicas como para que el algoritmo pueda realizarlas de manera exacta y en un tiempo finito, ¿sí? La eficacia tiene que ver con el hecho de que realmente está haciendo lo que tiene que hacer, ¿ya? Las operaciones que tú plantees en tu algoritmo deben responder a la necesidad de construir el resultado. ¿Listo? Entonces, con eso tiene que ver el concepto de la eficacia. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver las características que tiene que tener un algoritmo a la hora de decir, ya lo terminé de construir. Ahora, ¿existe un montón de tipos de algoritmos? No. Particularmente existen 3 tipos de algoritmos, ¿sí? 3 nada más. Entonces, cuando tú domines estos 3 tipos de algoritmos, vas a poder plantear cualquier solución a un problema. Vamos a empezar a partir de la siguiente clase con las estructuras secuencial, ¿sí? Que es la más simple, que es muy similar al ejemplo que vimos al principio, ¿sí? Es donde solamente ves entrada, procesos de cálculo y salida, ¿sí? Es un secuencial, se le llama así porque está diseñada bajo el concepto de hago el paso 1, luego el paso 2, luego el paso 3 y se acaba, ¿sí? Pero hay otro que se llama estructura selectiva, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Miren, yo creo que la diferencia es tan simple que se los puedo marcar por acá. Miren, la secuencial tiene una apariencia de que, pues, está planteada, fíjate así, una secuencia de pasos, ¿no? Fíjate que estoy como sacando el pedazo más importante del algoritmo. Esta secuencia de pasos está direccionado con flecha. Y bueno, tiene algunas cosas por ahí, pero en algún momento sí va a finalizar, ¿sí? Y tuvo su principio también. Entonces, una estructura secuencial o algoritmo secuencial se lo ve desde arriba de esa forma. Tiene su principio, su final y está hecho por una secuencia de pasos simples, ¿sí? Mientras que una estructura selectiva es muy parecido a esto, de hecho yo lo podría poner por acá, pero hay una diferencia y es el hecho de que en la construcción hubo la necesidad, ¿sí? De introducir otro elemento, ¿ya? Y también los tendrían que reconocer. Hubo la necesidad de introducir al diamante, o al que pregunta, al que toma decisión, ¿sí? Y este elemento introducido, ¿no? Hace de que tu algoritmo, derivado de la respuesta que vaya a tener a la pregunta, se vaya para el lado izquierdo o se vaya para el lado derecho, ¿no?
izquierdo o derecho, porque este solamente puede retornar como resultado a la pregunta lo que es un verdad o lo que es un falso. Es que es una pregunta booleana, básicamente lo que va ahí. En algún momento ese algoritmo pues va a concluir los pasos que tenga que hacer, ¿no? Y se supone que va a tratar de continuar para abajo. Ahí estoy separándolo así, en el entendido, por favor, de que después de que tomó la decisión, el algoritmo ha hecho algunas cosas por acá, ¿sí? Lo voy a poner de esta forma para que lo entiendan. Si fue verdad, tu algoritmo ha tenido que haber hecho algo, y si fue falso, algo también ha tenido que haber hecho, ¿sí? Y luego, después de haber hecho lo que tenía que hacer, o por falso o por verdadero, pues esto tiene que continuar para abajo otra vez, ¿no? Como antes se había visto, ¿ya? Ahí vamos a cambiar, ok. Va a continuar otra vez en el mismo sentido, ¿ya? Quiere decir de que va a continuar para allá y para abajo. Entonces, a esto le llamamos nosotros estructura eh, selectiva o condicional. Entonces, la condicional o selectiva es cuando empieza a utilizar el rombo de la pregunta en el algoritmo. Entonces, es como una secuencial, pero va metida el rombo en algún punto del algoritmo, ¿no? Y la estructura repetitiva, nuevamente les digo, la veo muy similar a esta. Vamos a ver la diferencia, o sea, está muy parecida, ¿ya? Pero la diferencia está en el hecho de que en la estructura repetitiva, vamos a compartir un ratito toda la pantalla, me parece que ahí lo van a ver mejor. Voy a volver a dibujar, seguro. Bueno, la estructura repetitiva, para simplificar esta parte, también va a tener su inicio y su final. Y bueno, de repente tiene varias cosas por acá y por acá, pero derivado de lo que sucede en el algoritmo, no vamos a decir exactamente qué, derivado de lo que sucede en el algoritmo que está asociado normalmente a una pregunta, ojo que ahora está apareciendo otra vez el rombo, ¿sí? Aparece el rombo, puede ser en la parte superior o puede ser en la parte inferior, pero aparece el rombo. Y este rombo ahora, a diferencia de antes, se va a mover en el sentido de que algo hay que repetir. Significa, por ejemplo, que si está repitiendo, mira, la flecha viene para allá y porque la flecha está viniendo desde acá para continuar arriba, entonces estamos viendo algo pues muy extraño que tiene que ver con el hecho de que el rombo está propiciando una pregunta. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo propicia esa pregunta? Bueno, acá estoy tratando de dibujar un pedacito donde se ve esa repetición. ¿Se entiende? Ok, otra vez, por favor, lo voy a poner así para que se entienda de esa forma. Se entiende que aquí en el medio hay instrucciones como asignaciones o lectura de variables, lo que se necesite, ¿sí? Pero en algún momento se ha visto la necesidad de repetir lo que está marcado aquí adentro del rosadito, ¿sí? En algún momento se vio la necesidad de repetir esto que está aquí adentro, que pueden ser lecturas, cálculos, etcétera, ¿sí? Entonces, si hay que repetir esto, bueno, lo hacemos a través del rombo, que va a decir, bueno, hay una pregunta acá, que si es verdad, ojo también eso. Si la pregunta fuera verdadera, o la respuesta a la pregunta fuera verdadera, tu algoritmo va a definitivamente entrar, ¿sí? ¿Ok? Entra tu algoritmo y repite cuando sea verdadera la respuesta a la pregunta, ¿sí? Pero en algún momento la respuesta debe convertirse en falso, ¿sí? En algún momento debe ser falso y eso lo vamos a reflejar aquí. Su lado de falso es este. Si en algún momento se vuelve falso, significa que va a terminar de repetir porque mira que la flecha va para allá y luego dice continúo para abajo. Entonces ahí está el concepto de repetición. Ahí está el concepto de repetición que habíamos mencionado. Ahora, observen cómo vuelve para abajo. Se va por ahí. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la repetición marcada? Acá hay la pregunta, se repite lo que está acá adentro, se hace una vez, si es verdadero, y vuelve otra vez. ¿Sigue siendo verdad? Sí, repito. ¿Sigue siendo verdad? Sí, repito. ¿Sigue siendo verdad? Sí, repito. Pero en algún momento decir, ¿es verdad? No.
falso. Es el momento en que acaba la repetición que habíamos marcado. Acaba por falso, va por acá y continuará el algoritmo hasta finalizar. Entonces, la estructura repetitiva se la reconoce porque normalmente va con un rombo, 1, 2, las flechas, ahí están las flechas que les mencionaba, van izquierda, arriba, derecha, o sea que están marcando una vuelta para atrás, ¿sí? Se la reconoce claramente entonces a la repetitiva porque la flecha marca una vuelta para atrás y eso no lo habíamos visto ni en la secuencial ni en la selectiva. En la selectiva también participó el rombo, pero las flechas todas iban para abajo en la selectiva, ¿sí? En la repetitiva, la flecha hace un vuelco para atrás para repetir, 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 hasta que es falso y concluye la repetición y sigue para adelante. Y ahí va la característica de peligro de que se haga infinito. Si no vigilan bien la pregunta que han planteado aquí y que en algún momento se transforme en falso la respuesta, esto va a ser ciclo infinito o va a ser algoritmo infinito. ¿Ya? Entonces, la estructura repetitiva es la que puede caer en la característica de serse infinito y eso está mal. Es un error que tú hayas planteado un algoritmo que sea infinito. Entonces, aquí, ¿en qué va a estar la clave? Aquí. Tienes que plantear la pregunta de manera inteligente para que esto no suceda. 2, no solamente ahí, lo voy a poner con otro color, ¿sí? No solamente va ahí el problema, ¿sí? No solamente va acá el problema, ¿ya? En que tú hayas planteado de manera correcta la pregunta, sino el hecho también de que hayas podido aquí hacer una secuencia de pasos que hagan que esa pregunta se vuelva falso en algún momento, ¿sí? Esta es una pregunta al entrar, pero aquí algo tienes que hacer para que luego en la siguiente vuelta la pregunta ya se esté acercando a ser falso, ¿sí? Se acerque a ser falso. Y no se preocupen que eso se hace muy fácil, solamente hay que saberlo revisar, ¿sí? Entonces eso lo van a hacer pues conmigo y con el auxiliar, les va a enseñar su técnica y una de ustedes que ahí ya tiene que ver el concepto de tengo que escribir de manera inteligente la instrucción, ¿sí? Ahí va ya su capacidad de lógica, ¿sí? Mucho de lo que vieron en lógica simbólica, acá lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque la pregunta que vas a plantear va a ser utilizando estructuras del álgebra de Boole, que son justamente los conectores lógicos que ustedes ya vieron en Math 100, ¿ok? Y que aquí le vamos a dar un breve repaso cuando toque el momento de tocar el trabajo del rombo, ¿sí? Porque lo vamos a tocar toda una clase. Ahí les voy a hacer acuerdo de esos conceptos teóricos del álgebra. Van a decir, sí, tiene razón. Acá tiene la aplicación en computación, lo que es la álgebra o la lógica simbólica. ¿Ok? Bien, entonces aquí veamos nada más unos ejemplos que saqué de algún sitio de estructuras clásicas. Aquí, por ejemplo, está el algoritmo del lavado de las manos, que hoy en día lo estamos usando todo el tiempo. Fíjense que este es una estructura, un ejemplo de una estructura secuencial. ¿Por qué? Porque tú empiezas con un paso 1, haces una secuencia de pasos hasta terminar. Aquí no ha participado para nada el rombo de la pregunta. Esa es la característica de una estructura secuencial, ¿no? Entonces tus pasos son, abro el grifo, mojo la mano, aplico jabón. Pues al aplicarse jabón se entiende que también te estás haciendo el masaje de manos que hacemos, ¿no? Por unos segunditos, ¿no? Luego enjuagamos las manos y luego cerramos el grifo y se secan las manos con papel, ¿sí? Bueno, creo que este algoritmo alguien le puede mejorar porque pues ahorita con el tema del cerrar el grifo hay mucho lío, ¿no? Porque mientras tú lo tienes abierto, aquí te mojaste la mano, te aplicas jabón, está abierto. Te enjuagas las manos, bueno, ha estado abierto mientras te aplicabas jabón y te masajeabas y ha estado soltando agua, ¿sí? Entonces, yo creo que se le pueden modificar a ustedes de acuerdo a lo que debe ser, ¿no? Por ejemplo, el aplicarse jabón, cerrar el grifo, ¿no? En el caso que sea este tipo, ¿no? De rosca, ¿sí? Y luego de que ya esté cerrado el grifo, masaje a mano y luego pues dices abrir el grifo otra vez, enjuagarse las manos, cerrar el grifo y se acabó secando con papel las manos. Entonces, esto pues seguramente se puede cambiar de acuerdo a criterio. Y así de esa manera, tú vas a preguntarte,
empecé con el tema de lavarme las manos y terminé con mis manos lavadas, ¿cierto? Entonces, la secuencia de pasos va a variar. Juan lo hace así, Pedro lo hará, de repente incorporando el problema de que el grifo hay que cerrarlo, ¿verdad? No hay que dejarlo abierto. Y pues de repente otro tiene otro tipo de grifo, ¿no? Y dirá, pues abrir el grifo y cerrar el grifo de una manera más sencilla, pero hará las modificaciones y logrará el mismo resultado, ¿sí? Me refiero a que tiene un principio y un final y que el resultado es que tus manos están lavados y que puede variar esa secuencia de pasos, pero logras el mismo objetivo, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle, ¿no? Acá vemos otro tipo de algoritmo que tiene que ver con el que hay que hay que colgar un cuadro, ¿ya? Y aquí la secuencia dice, ¿no? Inicio, tomo el martillo y el clavo, ¿sí? Me paro enfrente del lugar donde voy a poner el cuadro, coloco el clavo, ¿sí? El clavo está fijo, me pregunto, ¿no? Después de haber clavado, si la respuesta es sí, traigo el cuadro y lo cuelgo. Si la respuesta es no, no sé qué pasó, retiro el clavo, vacío el agujero porque aquí debió quedar un agujero, ¿sí? Y guardar la caja de herramientas y final. Entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? Bueno, pues de acuerdo a las circunstancias, si el clavo quedó fijo o no, el cuadro fue colgado o no fue colgado, ¿cierto? Entonces, acá vemos una decisión, una pregunta, ¿no? Y aquí ya vemos el planteamiento de una estructura selectiva o condicional, ¿no? Donde hay una pregunta que hay que plantear y de acuerdo a la pregunta se hace una secuencia de pasos, ¿no? Perdón, de acuerdo a la respuesta a la pregunta se hará una secuencia de pasos u otra, como estamos viendo acá. Ahora, las flechas, fíjense del rombo. Para la derecha, para abajo siempre. Para la izquierda, sí, pero para abajo siempre. Entonces, claramente este rombo no lo confundimos con el de lo que es la repetitiva que habíamos visto hace un momento. Esta es una estructura selectiva, ¿sí? O condicional, como le decimos al. Una modificación al algoritmo se podría hacer por el tema de que no se terminó de clavar el cuadro, ¿no? Entonces, de repente, eso se pudiera corregir, ¿sí? Diciendo que si el clavo no quedó fijo, está bien que se retire y se enmasille y luego se vuelva a repetir hasta que el clavo se quede fijo, ¿no? Esto se puede cambiar claramente por una estructura repetitiva, pero pues eso lo podríamos hacer analizando una vez que pues planteemos las estructuras repetitivas. ¿Listo? Aquí es un ejemplo de una condicional que requiere un cambio para que sea efectivo, ¿no? Que es decir, que realmente se termine de colgar el cuadro. Acá vemos otro ejemplo interesante de lo que es una repetición. Si ustedes miran desde arriba a este, no se parece para nada a este que vimos por acá. ¿En qué sentido? Si bien aquí está participando el rombo, fíjense, cuando la flecha va hacia la izquierda, se está volviendo hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí hay lo que llamamos la vuelta para atrás para repetir algunos pasos. Y cuando el resultado fue sí o verdadero, se fue para abajo para continuar y finalizar el algoritmo. Este es el algoritmo de llenado de agua, ¿sí? Dice toma pues un vaso, una jarra, llena el vaso con agua, vacía la agua del vaso a la jarra y se pregunta, ¿está la jarra llena? No. Vuelve a llenar el vaso con agua, vacía el vaso a la jarra, jarra llena, no. Esto lo va a hacer hasta que en algún momento, ¿sí? Va a decir jarra llena y va a decir sí, la jarra ya se llenó. Dejar el vaso y termina el algoritmo. He terminado mi algoritmo con una jarra llena de agua, ¿sí? Y aquí estamos viendo que la repetición significa vuelta para atrás para repetir. ¿Qué repite? Llenarla el vaso, vaciar a la jarra. Esos son los dos pasos que repite en cada vuelta para atrás, ¿no? Ahora, si aquí la pregunta estuviera mal planteada, habría mucho peligro de que esto repita para el infinito. Por ejemplo, acá yo pudiera decir, hay agua. Acá imagínense que yo cambie mi pregunta, ¿sí? Vamos a tacharlo.
Imagínense que cambie la pregunta por algo ahí diferente que diga, ¿hay agua? ¿Sí? Bueno, el grifo siempre tiene agua, ¿no? Si yo cambio la pregunta por si hay agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Viene acá, llena, vacía. ¿Hay agua? Sí, sí, hay agua, sí. Entonces, ¿qué ha hecho por sí? Deja el vaso y termina. ¿Y la jarra está llena? No, porque la pregunta estaba mal planteada. Cuando fue respuesta sí, dejó de repetir y dice dejar el vaso y termina. Y no está la jarra llena, ¿sí? Una pregunta mal planteada. ¿Por qué? Porque no le hizo repetir. Entonces siempre hay que cuidar la pregunta que vas a meter en el ROM, porque derivado de esa respuesta o repite o se detiene, como hemos visto. Bueno, con eso ya tenemos el lenguaje algorítmico desde el punto de vista de arriba, se ha visto muy claramente de qué se trata. En las siguientes clases vamos a ir viendo pues cómo vamos a plantear este algoritmo. Eh, el próximo sábado vamos a ver el planteamiento del algoritmo, el análisis que hay que hacer para poder plantear, porque esto no es nada más venir y dibujarlo, ¿sí? Para poder dibujar esto, yo tengo que haber analizado el problema que hay, ¿sí? Estas gráficas me muestran lo que yo pensé, ¿no? Me dijeron que el problema era lavarme las manos y yo pensé, ¿qué hay que hacer para lavarme las manos? Dije, voy a hacer paso 1, no voy a hacer el paso 2, voy a hacer el paso 3, pues he ido armando la lógica. Eso se llama analizar el problema, ¿ya? Y una vez que ya dominemos el análisis, vamos a ir a decir, ¿qué más necesito para poder escribir el algoritmo? Y ahí van a descubrir que es necesario tener claro el concepto de la variable, ¿sí? Cuando tengan claro el concepto de la variable, recién yo les voy a decir, ahora sí, construyamos algoritmos secuenciales, 1, luego condicionales, 2, y finalmente repetitivos, 3. Entonces vamos a plantear los 3 tipos de algoritmos de acuerdo a los problemas que vayan a aparecer. Si plantean un problema que es de naturaleza repetitiva, utilizar esta estructura. Si me aparece un problema donde solo hay que plantearla bien la pregunta, pues utilizaré la estructura, lo que llamamos condicional. Y finalmente, si mi problema es tan simple, voy a plantear una estructura secuencial. La secuencial es la más simple de todas porque está más relacionado con lo que ustedes hacen cada día. Es que cada día dicen ustedes, me levanto, me aseo, desayuno, entro a clase, me voy a la U, paseo, vuelvo a casa, miro tele, me duermo. ¿Sí? Hacen eso, ¿verdad? Hacen una estructura secuencial de los pasos de lo que tienen que hacer cada día. Supongo que ya lo hacen. Yo desde que supe que existe algoritmia, lo hago, ¿sí? Pero no lo hago así, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Yo cada día sé qué es lo que hay que hacer en el día, ¿sí? Por eso a veces me estresa cuando aparecen pues, algunos percances que me obligan a cambiar mi algoritmo del día, ¿no? Pero ahí también viene la habilidad de nosotros, ¿sí? Hay que adaptarnos, porque no todo es así en la vida, ¿sí? No todo es así recto, no todo es así recto. Normalmente uno piensa así, como les dije, ¿no? Voy a hacer esto, y bueno, ya a las 6 termino todo y voy a ver tele hasta las 10 y me voy a dormir. Pero el día no es así. Siempre pasa algo por acá que te obliga a cambiar tu algoritmo, pero ojo, hay que cambiarlo de tal manera de que logremos el objetivo del día, ¿no? El objetivo del día, ¿sí? Y si no se pudo, pues tampoco es tanto estrés, ¿no? Mañana se podrá, pero hay que tratar de que sea, pues hoy, ¿no? Yo normalmente ocupo estas estructuras ahora, pues cuando empecé algoritmia, yo mi algoritmo del día lo planteaba así, pues era lo más fácil. Yo creo que ustedes lo tienen ya planteado así, pero luego mejoré las cosas diciendo, pues que los algoritmos del día no funcionan así. Siempre hay percances, ¿no? Por ejemplo, les leo un algoritmo clásico, ¿no? Pues inicio el día, pues me aseo, desayuno, eh, veo un poquito la noticia, me voy al trabajo, ¿sí? Si todo bien en el tráfico, sí, llego oportuno al trabajo y comienzo mi día de trabajo hasta terminar. ¿Todo bien con el tráfico? No, llamo para avisar que estoy atrasada, llegaré tarde,
¿sí? Después de hacer esa llamadita, continúo mi plan del día hasta llegar al trabajo, ¿sí? Entonces vieron que el tráfico, si estuvo mal, ha hecho que cambie mi algoritmo. Yo no iba a llamar al trabajo si es que el tráfico hubiera estado bueno y llegaba a tiempo, ¿cierto? Pero esto pudo evitarse de repente haciendo las cosas más temprano. Eso se llama prevenir. La prevención es muy importante. A veces en algoritmia, en la vida real, no podemos prevenirlo todo, porque hay un sinnúmero de cosas que pueden suceder, ¿sí? Pero hay que tratar de prevenir algunos percances y es ahí donde nos ayuda la pregunta o el condicional, ¿sí? ¿Cómo va todo? ¿Va bien? Continúa para adelante. ¿Falló algo? Corrijo y sigo para adelante, ¿cierto? Entonces hay que aprenderse a preguntar, ¿no? Entonces uno dice, voy a desayunar, voy a entrar a clases, ¿no? Y luego dice, voy a ir a la universidad. Y, y pregunto, ¿no? ¿Tengo llave para salir de casa? No, no tengo llave. Bueno, ya no puedo ir a la universidad. ¿Tengo llave? Sí, puedo continuar mi algoritmo de ir a la universidad. Entonces, ahí están las preguntas que uno puede plantear durante el algoritmo, ¿sí? Entonces, tú tienes que tener ese plan de contingencia, ¿no? Tienes que saber qué vas a hacer si falla algo en los pasos, porque en la vida no es uno, dos, tres, ya terminé. No, uno, dos, pasó esto, sí, hago esto, no, sigo con esto, ¿sí? Y sigo para adelante. La cosa es continuar y no detenerse, ¿no? Pero a veces, pues, tu plan va a requerir una repetición. En mi algoritmo del día voy a tratar de ver qué repito. Por ejemplo, pues inicio el día, me alisto, ¿no? Voy al trabajo, ¿sí? Hago mi trabajo, terminé mi trabajo, sí, si terminé el trabajo, voy a detenerme, si no terminé el trabajo, ¿sí? Voy a volver a repetir, hacer mi trabajo, continúa el día, terminé el trabajo, sí, me detengo, no terminé, sigo trabajando, hasta que en algún momento diga que sí terminé mi trabajo, ¿no? Ahora, esto puede hacer de que te quedes pues días en tu trabajo también, ¿no? Estaba mal mi pregunta. Mi pregunta no puede decir terminé mi trabajo porque eso me va a hacer una tóxica en el trabajo, ¿no? Tal vez tenga que plantear mejor la pregunta de decir, resolví los objetivos principales del día y ya terminó la hora de trabajo. Si es sí, me voy. Si es no, trabajo un poquito más, por lo menos hasta cumplir los objetivos más importantes, porque tampoco puede ser tan horario el trabajo. ¿Sí? El horario tiene que ser hasta que cumpla el objetivo del día o lo que es fundamental. Y claro, no te puedes quedar ahí todo el día porque si no, ya no tendrás vida y no vas a rendir mañana. Bueno, ahí está. Entonces, de esa manera, uno va planteando el algoritmo. Y ahí estamos viendo que la repetición es bien interesante, porque si no hubiera este tema de que puedo repetir, tú hubieras tenido que decir estos dos pasos dos veces más, dos veces más, dos veces más, y tu algoritmo sería demasiado largo. Entonces, la repetición evita que tu algoritmo crezca al infinito, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tú estás revisando de que la repetición en algún momento termine, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que hay dos, tres o cuatro pasos o más, que hay que hacerlo más de una vez, van a pensar en la estructura repetitiva, ¿sí? Entonces, cuando hay una secuencia de pasos que se repiten más de una vez, piensen en el rombo, que hay que meter por ahí un rombo para que no lo estés volviendo a escribir, sino más bien te digas volver a repetir. Ahora, fíjense, las flechas no dan lugar a dudas. Esta flecha va hacia la izquierda, sube y va a la derecha, donde engancha con este canal. Y este canal, una vez que engancha por aquí, obviamente va a bajar, ¿sí? ¿Dónde va a continuar? Derivado de la respuesta, a la izquierda, sube, 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 encuentra el canal o lo que es la tubería, y luego la tubería, como pues es como el agua, ¿no? Va a llegar acá y obviamente va a caer, ¿sí? ¿No? Entonces, ese es el concepto de la repetición. Con eso ya tenemos claro lo que es un algoritmo o lo que es el lenguaje algorítmico.